Un cordial saludo para todos, mi nombre es Juan Pablo Bando, soy tutor de pensamiento lógico y matemático. En este video vamos a ver leyes de inferencia, que hace parte de la temática de la unidad 3 del curso. Si ustedes recuerdan, en la unidad 1 vimos tablas de verdad. Tablas de verdad es un método para probar la validez de un argumento. Si yo tengo una proposición compuesta y realizo su respectiva tabla de verdad, voy a obtener como resultado una tautología, contingencia o contradicción. Si a mí me da una tautología, yo puedo asegurar que ese argumento es válido y que puedo aplicar las leyes de inferencia para volver a comprobar esa validez. En esta diapositiva podemos evidenciar las leyes de inferencia más comunes. Son muchas, yo les recomiendo que las escriban en una hoja resumen o las tengan presentes siempre porque para desarrollar los ejercicios van a ser nuestro principal apoyo. Y mientras empiezan a familiarizar con ellas, deben tenerlas ahí a la mano y saber cuál es el panorama de todas ellas. Tenemos leyes, las leyes están compuestas por dos elementos, premisas y conclusión, y van a ser como mi receta. Si yo cumplo lo que hay en las premisas, puedo llegar a la conclusión. Si en una premisa yo tengo P entonces Q, en otra premisa tengo P, yo puedo aplicar la norma o la regla modus ponens y obtener Q. Yo puedo obtener Q siempre y cuando cumpla estas dos premisas. Así aplica para todas. Para Toledo-Tollens debo tener un condicional P entonces Q. Como segunda premisa, la negación del consecuente del condicional. Negación del consecuente del condicional, Q y no Q. Y si cumplo eso, puedo obtener no P, que es la negación del antecedente del condicional. Así con todas las normas. Con todas las normas o reglas. Yo lo que debo hacer es verificar que mis premisas cumplan con la regla y llegar a la conclusión dada. Veámoslo con un ejemplo. ¿Cuál ley de inferencia puedo aplicar para el siguiente argumento? El argumento sería Q entonces R y no R entonces no Q. Lo primero que yo voy a hacer es separar mi argumento en premisas y conclusión. Las premisas van a estar separadas por estas conjunciones. Entonces mi primera premisa va a ser Q entonces R, estos paréntesis. La segunda premisa va a ser no R. Y como conclusión, el consecuente de este condicional que es no Q. Si yo tengo, por ejemplo, estas tres leyes, ¿cuál podría aplicar? Pausen el video y analicen cuál de estas tres leyes puedo aplicar. Pues entonces empiezo a analizar así. Tengo un condicional y tengo la negación de este consecuente. Si yo veo, por ejemplo, la función, necesitaría dos premisas, las cuales son proposiciones simples. Y yo acá tengo un condicional y por acá tengo una proposición simple, entonces no me cumple. El modus ponens, tengo un condicional y tengo una proposición simple. Lo que pasa es que esta no está negada. En mi ejercicio está negada la R. Por lo tanto, debo aplicar Toledo-Tollens. Yo no me puedo guiar por las letras que tenga en la ley. Yo voy a obtener cualquier tipo de letra en mis ejercicios. Debo acostumbrarme a saberlas aplicar, saber qué premisas me están pidiendo, yo qué conector debo tener para poder aplicarla y de esta forma llegar a la conclusión. Entonces, primero, ¿qué me dice Toledo-Tollens? Un condicional. En este caso P entonces Q, pero en mi ejercicio va a ser Q entonces R. Segunda condición del Toledo-Tollens va a ser la otra premisa con la negación del consecuente del condicional. La negación del consecuente del condicional. Así obtengo que puedo aplicar Toledo-Tollens. ¿Y a qué voy a llegar? A no P, que es la negación del antecedente. Acá tengo el antecedente que es Q, llego a no Q, que es la negación de este antecedente. Y como esta conclusión a la que llegué es igual a esta conclusión que me daba el argumento, concluyo que ese argumento es válido. Entonces, ¿yo qué debo indicar en mi ejercicio? Yo debo indicar que
generé la premisa 3, tenía la premisa 1 y la 2, generé la 3, que va a ser no Q. ¿Y cómo la generé? Aplicando el MTT modus tollendo tollens en la premisa 1 y la premisa 2. Entonces, en estos ejercicios yo voy a generar nuevas premisas hasta que llegue a la conclusión, y si llego a esa misma conclusión, concluyo que es válido el argumento. En cada premisa que genere debo indicar la regla que apliqué y en qué premisas las apliqué. Veamos unas aclaraciones. Esta es la norma o la regla de modus ponens. Dado el siguiente argumento, aplicar modus ponens. Entonces, premisa 1. Según la regla me dice P, entonces Q. La premisa 2 me dice que debe ser únicamente la proposición simple P, que es el antecedente de este condicional. Y la conclusión es Q, que es el consecuente del condicional. Ya saben, si cumplo estas dos, llego a esta conclusión. Pero ¿qué pasa si yo las tendría todas negadas, como en este caso? No ERE, entonces no S, y la premisa 2 no ERE. Vemos que el antecedente del condicional es igual a esta premisa 2, por lo tanto yo puedo aplicar el modus ponens. Estoy respetando la regla, así todas estén negadas. Si esta fuera, por ejemplo, positiva y mi premisa 2 fuera negativa, ahí el antecedente del condicional y la premisa 2 no serían el mismo, por lo tanto no podría aplicar. Entonces debo de tener muy en cuenta que así haya negaciones y dentro de la regla no lo tenga, lo puedo aplicar. Veamos otro caso. Tollendo tollens, ¿qué me dice? Un condicional como premisa 2, la negación del consecuente del condicional. Y si cumplo estas dos condiciones, puedo obtener la negación del antecedente del condicional. Pero ¿qué pasa en este caso? ¿Tengo un condicional? Sí. ¿Tengo una proposición simple? Sí. ¿Qué pasa con esta S y con esta no S? Pues que acá está positiva en el consecuente del condicional, en la premisa 2 está negativa, pero en la premisa 1 hay una negación del antecedente. No importa, la puedo aplicar ya que me cumple este cambio de signos acá. Positivo en el consecuente, negativo en la premisa 2. Y otro tema muy importante que tengan en cuenta es que cuando yo niego dos veces una proposición simple, voy a obtener su afirmación. Si niego dos veces P, obtengo P. Veamos un segundo ejemplo. Demostrar la validez del siguiente argumento usando las leyes de inferencia. Entonces, como les mencioné en el ejercicio pasado, lo primero que deben hacer es distribuir ese argumento en premisas y conclusión. Mi primera premisa es P entonces Q, separada con conjunción. La segunda premisa es Q entonces no R, separada con conjunción. La tercera premisa es E. La conclusión va a ser el consecuente de este condicional, que es no P. Acá ya lo tengo separado. Debo empezar a generar nuevas premisas. Yo la conclusión la voy a olvidar y voy a empezar a generar P4, P5, P6, P7, P8, o puede que solo P4, depende de cada ejercicio, hasta que llegue a la misma conclusión. Si llego a esta misma conclusión del argumento, quiere decir que ya me quedo comprobada su validez. Entonces empecemos. Hay una regla que es otra vez tollendo tollens. ¿Cómo la puedo aplicar dentro de estas tres premisas? Primero, necesito un condicional. Pues tengo dos condicionales, todavía no sé cuál voy a usar. Segundo, debo de tener una proposición simple que sea la negación del consecuente del condicional. Entonces, en este caso, yo tendría, según la norma o la regla, sería Q en el consecuente y no Q en la premisa 2. Debe haber un cambio de signo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo analizo que en la premisa 2 tengo Q, entonces no R. En la premisa 3 tengo un cambio de signo, el signo opuesto a este consecuente. Por lo tanto, podría obtener esta conclusión aplicando tollendo tollens.
Entonces, ¿qué voy a obtener? Si aplico el modus tollendo tollens en P2 y P3, ¿qué me dice él? Que si cumplo las premisas, voy a obtener una conclusión que es igual a la negación del antecedente. Entonces, P2 es esta, P3 es esta, cumplo con las premisas, voy a obtener una negación del antecedente. En este caso, no Q. Esta va a ser mi premisa 4. Reviso esta premisa y la comparo con la conclusión. ¿Son la misma? No. Entonces debo continuar aplicando las leyes de inferencia. Continúo entonces analizando qué otra regla puedo aplicar. Voy a ver cómo puedo aplicar de nuevo Tollendo Tollens. Tollendo Tollens, repito, necesito un condicional. Como segunda premisa necesito la negación del consecuente, la negación de este consecuente, y si cumplo con ello puedo concluir la negación del antecedente. Entonces veo qué premisas tengo, veo que generé otra y que puedo jugar con ella. Entonces la premisa 1 tengo P entonces Q, y la premisa 4 tengo no Q. Tengo un condicional, tengo la negación del consecuente del condicional, por lo tanto puedo aplicar de nuevo Tollendo Tollens y generar como conclusión la negación del antecedente del condicional, que es no P. Entonces voy a aplicar modus tollendo tollens en P1 y P4, en P1 y P4, y concluyo no P. Ahora comparo esta nueva premisa con la conclusión de mi ejercicio. ¿Es la misma? Sí. Por lo tanto me quedó validado el argumento. Si yo no hubiera obtenido acá la misma conclusión, debo continuar generando premisas hasta llegar a la misma. Si yo obtuve, repito, si yo obtuve una tautología en la tabla de verdad, quiere decir que al aplicar, que hay una forma de aplicar las reglas hasta llegar a esa misma conclusión. Veamos un tercer ejemplo. Demostrar la validez del argumento mediante leyes de inferencia. Tengo en este caso 4 premisas y una conclusión. De una vez ya las tengo separadas. De todas esas premisas, hay una regla que se llama transitiva y que me pide dos condiciones. Que tenga primero un condicional. De segunda premisa, otro condicional, pero que debe tener en común con el primero. Que el consecuente del primero debe ser igual al antecedente de la segunda premisa. Si yo cumplo con estas condiciones, puedo generar esta conclusión, que sería el antecedente de la primera premisa condicional consecuente de la segunda. Entonces veo donde tenga dos condicionales, tengo en la 1, en la 2 y en la 4, y veo que en la 1 y en la 2 lo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque este consecuente es igual a este antecedente. Entonces voy a aplicar la transitiva en las premisas 1 y 2 y a generar, ¿qué genero? El antecedente de la primera premisa, condicional, el consecuente de la segunda premisa. En este caso es. Veamos cómo podemos aplicar el modus ponens. Ya tenemos 5 premisas, sabemos que la conclusión no nos dio igual a esta quinta premisa generada, entonces debo continuar generando premisas. Tengo Q entonces S. Acá en la premisa 4 también tengo Q entonces S, entonces T. Por lo cual podría aplicar el modus ponens. Voy a ver el antecedente de este condicional. Acá hay dos condicionales, pero hay uno que es el que tiene la última palabra, que es este. El antecedente de este condicional es Q entonces no es y su consecuente es T. ¿Yo por qué estoy tomando esta premisa 4? Porque resulta que si tengo Q entonces no es como premisa 5, puedo aplicar el modus ponens entre las premisas 4 y 5. El antecedente, Q entonces no es igual a la premisa 2. La premisa 2, que en este caso es la 5, Q entonces no es. Por lo tanto, aplico el modus ponens y obtengo como conclusión el consecuente de este condicional, exactico,
Si está negativo lo pongo negativo y si está positivo o afirmativo lo coloco de la misma forma. En este caso generé T, apliqué el modus ponendo ponens o modus ponens entre las premisas 4 y 5. ¿Esta premisa nueva es igual a la conclusión? No lo es. Por lo tanto, debo continuar generando premisas. Bueno, ahora sí entrando más en materia, vamos a ver uno de los ejemplos en el cual me piden hallar la validez demostrar la validez del argumento mediante las leyes de inferencia. Tengo cuatro premisas y una conclusión. Premisa 1, Q entonces no R. Premisa 2, no R entonces S. Premisa 3, no T o no P. Premisa 4, Q entonces S, entonces T. Como conclusión voy a hallar, me dan no P. ¿Qué sucede? Dadas estas premisas, yo voy a empezar a jugar con ellas, a ver qué leyes de inferencia puedo aplicar, seleccionando algunas de ellas e ir generando más premisas acá abajo. Premisa 5, 6, 7. Cuando yo llegue a una premisa que es igual a la conclusión, ahí me va a quedar demostrado la validez del argumento. Entonces, veamos. Hay una ley que se llama la ley transitiva. Si quieren en este momento pueden parar el video, lo pausan y verificar a cuáles dos premisas le puedo aplicar la ley de la ley de la transitividad o la transitiva para poder generar una nueva premisa, que en este caso va a ser esta conclusión. Entonces miremos que en la premisa 1 tengo Q entonces no R y en la premisa 2 tengo no R entonces S. ¿Qué veo en este caso? ¿Cumplo con que tenga dos condicionales en las premisas? Sí. Y hay un valor hay una proposición que es común a las dos premisas, que es que el consecuente de la primera premisa sea igual al antecedente de la segunda premisa. Veo las mías, el consecuente no R es igual al antecedente de la segunda no R. Por lo tanto, la puedo aplicar y la conclusión va a ser, me dice, los dos términos, es la implicación de los dos términos que no son comunes. Entonces va a ser Q, entonces S, nuestra nueva premisa. Entonces, ¿qué dice? Generé Q entonces S aplicando la ley transitiva en P1 y en P2. Continúo. Hay una ley que se llama modus ponens. Modus ponens que me pide un condicional y como segunda premisa una proposición simple que sea exactamente el mismo antecedente del condicional. Si cumplo con estos requisitos puedo aplicarla y llegar a la conclusión Q que es exactamente el mismo consecuente del condicional. Digo exactamente porque hay leyes que, por ejemplo, niegan ese condicional, hay alguna negación y por eso la conclusión es distinta. Entonces, pueden pausar el video y con estas cuatro premisas más esta quinta que acabo de generar, pensar a cuál puedo aplicarle el modus ponens. Listo. Entonces el modus ponens voy a ver que en la premisa 4 tengo Q entonces S, entonces T, y en la premisa 5 que es la que acabo de generar tengo Q entonces S. ¿Qué voy a notar? Que esta Q entonces S yo la voy a asumir como una proposición simple. Si yo la asumo como una proposición simple, veo que es exactamente esta misma. O sea, el antecedente de este condicional Q entonces S va a ser igual a esta misma premisa 5, que si fuera una proposición simple, digamos, sería este mismo antecedente. Por lo tanto, puedo aplicar el modus ponens en 4 y en 5. ¿Y qué me dice? Si cumplo esto, puedo concluir el consecuente de ese condicional. O sea, concluyo T. Entonces, al lado siempre digo qué ley apliqué y en qué premisas. O sea, apliqué el modus ponendo ponens en la premisa 4 y en la premisa 5. Entonces ya tengo otra premisa 6 con la que puedo seguir jugando. Ya saben, debo llegar a no P. Por ahora no he llegado. No pues esta conclusión dada en el enunciado. Luego tengo el modus tollendo ponens. Ese modus tollendo ponens me pide dos premisas como requisitos. Una que sea una disyunción entre P o Q.
y la otra que sea una proposición simple igual a a una de estas dos premisas. Si cumplo con esos requisitos, puedo llegar a una conclusión que es exactamente el mismo término que no está presente en la disyunción y en la otra premisa que es la negación de esa proposición simple. Entonces, pueden pausar el video y decirme con estas 6 premisas que tengo a cuáles lo puedo aplicar. Bueno, entonces yo voy a ver que dentro de mis premisas tengo una disyunción que es no T o no P. Y aparte tengo T, que es una premisa que acabo de generar. Ahí entonces puedo aplicar Toledo Ponens. ¿Por qué? Porque tengo una disyunción y tengo una proposición simple que es igual a la negación de uno de estos dos términos de la disyunción. Acá tengo no T y acá tengo T. Uno está afirmativo, el otro está eh, negativo. Entonces la puedo aplicar. ¿Y qué voy a concluir? Voy a concluir si tengo no T o no P y acá tengo T, voy a concluir el término que no se repite, o sea, no P, y lo concluyo exactamente igual. Entonces, concluyo no P aplicando el modus tollendo ponens en las premisas 3 y en la premisa 6.